derecha o a la izquierda del eje de las X o de las Y, respectivamente. Veamos el primer problema. El primer problema nos dice determinar el área encerrada en la región acotada por una región, o sea, una parte del plano que está encerrado por unas funciones, y esas funciones que le encierran son la curva y igual 2x, la curva y igual 2, la curva y igual 4 y la curva que representa el eje de las Y. Si nosotros hacemos un bosquejo de la situación, vamos a tener el plano cartesiano, x, y, y voy a tener el cuidado que el eje Y es una de las curvas que encierra a la región. Luego aquí tenemos el eje X. El eje X no lo encierra muy bien. Miren, el eje X es este, el eje X no encierra la región, por eso lo estoy colocando en un color distinto. Tenemos esta curva, que son y igual 2 y y igual 4. ¿Recuerdan qué curvas son estas? Y igual 2 y y igual 4. Son horizontales, son constantes. Son funciones constantes, son asíntotas horizontales. La primera es una asíntota horizontal, que pasa por y igual a 2, y la segunda es una asíntota horizontal, que pasa por y igual 4. Entonces, es más o menos así. Esas son las dos asíntotas, y igual 2, y igual 4. Y igual 2, y igual 4. ¿Y estas se recuerdan cuál es? Y igual 2x, ¿qué tipo de curva es esa? Es una lineal. Es una función lineal que tiene su intercepto con el origen, miren, más 0. Entonces es una función lineal que parte del origen, parte del punto 0,0, y tiene pendiente positiva 2, entonces es inclinada hacia arriba, es más o menos como esto. ¿Sí? Entonces este es un bosquejo de la región. Solo para hacer ese bosquejo solo es necesario utilizar sus formas o sus técnicas de graficación. Muy bien, ya tenemos entonces, claro, esta función se extiende también para abajo y estas funciones también se extienden a la izquierda. Pero esa parte no nos interesa, todas esas partes no nos interesan. De hecho, toda esta parte no me interesa, miren, lo voy a dejar punteado. Toda esa parte no me interesa. Tampoco me interesa esta parte, ni esta. Solo me interesa aquella parte donde queda encerrada una región. Una región que le llamamos región de integración. Miren, la región está encerrada por el eje de la Y, que es lo mismo, la curva del eje de la Y es lo mismo que decir x igual a 0, ¿sí? X igual a 0 es la ecuación que describe el eje de la Y. Luego, esta de acá, esta horizontal, dijimos que se llama y igual 4. Y esta de acá se llama y igual 2. Y esta de acá se llama y igual 2x. Miren, cada pedacito o cada trazo que encierra la región tiene su propio nombre. Y el área encerrada sería esta. Muy bien. Entonces, vemos que es un área encerrada a la derecha del eje de las Y. Entonces, como es un área encerrada a la derecha del eje de las Y, conviene, o al menos en este problema, voy a aplicar, porque es un problema en particular de los casos que les hablaba, cuando se encierra a partir del eje de las Y, a la derecha o a la izquierda. Entonces voy a ocupar rectángulos horizontales, rectángulos muy pequeños, pero por motivos didácticos los voy a hacer de dimensiones un poquito grandes. Entonces quedaría un rectángulo más o menos así, horizontal, costado. Miren, este sería el rectángulo que estoy utilizando y esta es el área de dicho rectángulo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Recuerden que ya habíamos deducido una expresión para calcular el área encerrada a la derecha o a la izquierda del eje de la Y. Decíamos que el área encerrada era la integral definida en un intervalo c, d de la función g que depende de valores de y integrado con respecto a y. Entonces aquí tengo la curva y igual 2x, pero aquí y depende de los valores de x y necesito que dependa de los valores de y. Por lo tanto voy a despejar a la otra variable, voy a poner que este pedacito mejor se llama x igual y entre 2. Miren, entonces, ¿cómo calcularé esta área? Este elemento se llama diferencial de y. Voy a ponerle por aquí el nombre. Diferencial de y. ¿Por qué es un diferencial de y si aparece como que fuera paralelo al eje de las x? Porque es un diferencial que se apoya o que parte del eje de la y, por eso se llama diferencial de y.
o es un pedacito del eje de la Y, por eso se llama diferencial de Y. Entonces decimos, bueno, el área encerrada por esa región sería la integral definida, desde que, bueno, vamos a poner, la integral definida de qué función, la integral definida de esta función, ¿sí? De la función que limita el área, o de la función que deja el área a la izquierda o a la derecha de ella. Entonces, es esta función que se llama Y medios. Entonces voy a poner una función que dependa del término de Y. Esta función, esta línea recta, despegada en términos de Y, se llama Y medios. Y esta integral deberá ser integrada con respecto a Y. ¿Y de dónde hasta dónde? Bueno, desde que los rectángulos, miren, se muevan desde Y igual 2, coloreamos a partir del eje de la Y. Desde que los rectángulos se muevan desde Y igual 2 hasta Y igual 4. Entonces la integral definida va a ser de 2 a 4. Y resolvemos esta integral definida. Miren que la resolución de la integral definida es muy sencilla. ¿De acuerdo? No es complicada. Lo complicado, entre comillas, aquí, es plantear la integral. ¿Preguntas hasta el momento de cómo hemos planteado la integral? Todo bien. Muy bien. Resolvamos la integral definida. Sería un cuarto de y al cuadrado. ¿Y de dónde? No vamos a agregar constante de integración. Recordemos, es una integral definida. Las constantes se cancelarían a la hora de evaluar. Entonces, quedaría un cuarto de y cuadrado evaluado desde que y vale 2 hasta que y vale 4. Desde que y vale 2 hasta que y vale 4. Entonces nos quedaría el área así. Miren, en un cuarto, una forma de evaluar esto podría ser un cuarto de 4 al cuadrado menos un cuarto de 2 al cuadrado. Eso es una forma. Otra forma es dejar la constante acá, ignorada, y evaluar nada más y al cuadrado desde que y vale 2 hasta que y vale 4. Esta es otra forma de hacerlo. Voy a utilizar esta. A mí me sale, ya estoy acostumbrado a ocupar esta forma, pero también pueden hacerlo de la otra que les comenté. Entonces quedaría área es igual a un cuarto que se queda aquí esperando, evaluado de y al cuadrado en el límite superior, 4 al cuadrado, menos y al cuadrado en el límite inferior. Es el segundo teorema fundamental del cálculo. 2 al cuadrado. Dejando entonces un cuarto de 4 al cuadrado, 16, menos 2 al cuadrado, 4. 16 menos 4. 12. Ahora, 4 entre 12. Esto es simplificable. La cuarta parte de 4 son 1. La cuarta parte de 12 son 3. 3 entre 1, 3. Entonces, el área encerrada por esa región son 3 unidades de longitud al cuadrado. No sabemos si son metros cuadrados, no sabemos si son, ¿cómo se llama? Centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, solo sabemos que son unidades de longitud al cuadrado. ¿Alguna pregunta con el procedimiento para resolver el problema 1? No. Bueno, ahí en el chat están preguntando que por qué despejó ¿qué? El de y igual a 2x, ¿por qué lo despejó? Quieren que lo explique de vuelta. Es porque voy a integrar, miren, es un área que queda a la derecha del eje de la Y. Recordemos que en el ejercicio, en las deducciones de la semana pasada, nosotros teníamos una función así y la queríamos integrar de aquí hasta acá. Entonces, cuando integrábamos acá, tomamos un diferencial de x. Entonces, esta función se llamaba f de x y el área lo calculábamos como una integral de f de x diferencial de x, o sea, que lo que yo desde a hasta b. Entonces, en ese problema, cuando el área queda arriba del eje de las x o abajo del eje de las x, yo necesito integrar unas de las x. Pero en este caso no es así. El área no está arriba del eje de las x o apoyada sobre el eje de las x, sino que está apoyada sobre el eje de las y a su derecha. Entonces necesito que todo quede en términos de la variable y, ¿sí? Porque voy a integrar, miren, ¿de dónde a dónde estoy integrando? Desde y igual 2 hasta y igual 4. O sea que mi diferencial es de y. Y no puedo meter x aquí. Yo no puedo evaluar la integral de 2x integrado con respecto a y. No es mi variable de integración, ¿de acuerdo? 2x no es mi variable de integración. Yo no puedo evaluar una integral de 2x y variar y de 2 a 4. ¿Entienden? Entonces, por eso es que tengo que dejarlo todo en términos de y.
¿Hay alguna, no sé si hizo clara la pregunta? Pues sí, la verdad. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra pregunta para que podamos continuar? ¿O les ha quedado claro? ¿Sí? ¿Confirmen? Todo claro, sí, démosle. Vale, muy bien. Sí, ingeniero, sí, claro. Vale, vamos a resolver este mismo problema siendo un poco más observadores. ¿Sí? Viendo que un estudiante de noveno grado también puede resolverlo sin necesidad de integrar, pues el área cerrada que está ahí es el área de un trapecio. ¿Sí? Miren, vertical, horizontal, inclinado, horizontal. Ese es el área de un trapecio. Cualquiera pudo haberse ocurrido también, bueno, ese área, ¿sí? Que es más o menos así. Miren, tiene de aquí hasta acá tiene una cierta unidad, que ahora vamos a determinar. Y de aquí hasta acá tiene otro valor, que ahora vamos a determinar, ¿no? ¿Cómo determinamos esta abscisa? Bueno, en este momento llévale 2. Entonces, y esta es la curva x igual y entre 2. Entonces, x es igual a y entre 2. En este momento llévale 2. Entonces, x es igual a 2 entre 2, es decir, 1. Por lo tanto, aquí vale 1. Ahora lo mismo, pero con 4. En este momento llévale 4. Entonces, x es igual a y entre 2, pero llévale 4. 4 entre 2, es decir, que x vale 2. Entonces ya tenemos las imágenes en x. Entonces alguien puede decir, bueno, si yo traigo esa figura para allá, podemos decir que la parte más larga del trapecio vale 2. Este lado vale 2. Luego, la parte más pequeña del trapecio vale 1. Y la altura del trapecio, ¿cuánto creen que es? 2. 4 menos 2. 4 menos 2, 2, correcto. Entonces su altura es 2. Entonces, podemos hacer lo siguiente, dos formas. Utilizar el área de la fórmula del área y una otra cosa más, que la base menor más la base mayor por su longitud sobre 2. Si se recuerdan del área del trapecio, pueden hacerlo así. O pueden partir por acá y decir, bueno, si este lado vale 1 y este lado vale 2, significa que de aquí hasta aquí hay 1 y de aquí hasta aquí hay otro 1. Entonces el área puede ser el área de un rectángulo más el área de un triángulo. En otras palabras, o en la base por la altura más un medio de la base por la altura. De las dos formas se podría resolver. Voy a ocupar el área del trapecio para que se acostumbren a esta formulita. Base mayor, ¿cuál es la base mayor del trapecio? 2. Más base menor, la base menor es 1. Por su longitud o su altura, 2. Entre 2. Miren, 2 con 2 se va, 2 más 1, 3 unidades de longitud al cuadrado. ¿Queda claro cómo calculamos el área a través de figuras geométricas? Sí. Sí, todo. Muy bien. Entonces ahora tal vez se preguntan, entonces ¿para qué integramos? ¿Para qué nos complicamos tanto con la integración si podemos hacerlo de formas más básicas como son las figuras geométricas conocidas? Pues porque en este caso es una línea recta. Si hubiera sido una parábola, no hubiéramos podido hacer ese procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio? Bueno, vamos a borrar. Vamos a ver el siguiente problema. Problema número 2. Nos dice determinar el área encerrada por la región acotada de las curvas y igual a x cubo. ¿Recuerdan cómo es la forma de y igual a x cubo? La forma que tiene la función cúbica más básica es esta. Es como una especie de S levantada hacia arriba. Es algo así, ¿ves?
Esa es la forma de una función cúbica. Esa es la forma y igual a x cubo. Nos dice, acotada por y igual a x cubo, x igual a menos 2. Es decir, una asíntota vertical que pasa por x igual a menos 2. Las palabras es eso. Luego, x igual 2. Es una asíntota vertical que pasa por la abscisa x igual 2. Por esta palabra es eso. Y el eje de las x. O sea, esto también acota. Esto y esto también está acotando la recta. Entonces, el área que tenemos que encontrar es esta área de aquí hasta aquí. ¿Queda claro cómo hacer la gráfica de la región de integración? Sí. Muy bien. Miren que no es posible utilizar el área de un triángulo. Pues esto no es un triángulo. Vemos que hay una panza, ¿no? Con una curva. Esto sería un triángulo, pero no tengo eso. Entonces, ahí es donde ya no nos puede competir el estudiante de noveno grado. Ahí sí tenemos nosotros que echar mano a través del cálculo integral. Y decimos, bueno, ¿cómo determino esa región? Bueno, primero, ¿qué orden de integración creen que sería conveniente ocupar? ¿Integrales con respecto a x o integrales con respecto a y? Sería integral con respecto A a X. X. Tendrían X. Así es, sería integral con respecto a x. Y ahí escuché algo, saldrían dos integrales, sí. Una forma equivocada de determinar esa área sería esta. Ojo, pónganle atención a la forma equivocada, la forma que no se debe de hacer. Sería plantear una integral de menos 2 hasta 2 de la función x al cubo diferencial de x. ¿Por qué es equivocado eso? Porque yo les había comentado que esta área queda debajo del eje de las x. Al quedar debajo del eje de las x es negativa. Entonces le va a dar como que la integral calcula esto negativo y luego le suma esto positivo. Entonces no le va a quedar correcto. Porque hablábamos de que las áreas no pueden ser negativas. Que el negativo solo significa que está abajo del eje de las x o a la izquierda del eje de las y. Entonces no va a funcionar de esa manera. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular esta área y esta área. Esta sabemos que es negativa. Entonces le vamos a quitar el signo, porque solo quiero cuánto es esto más cuánto es esto, sin importar si está abajo o si está arriba. Entonces, ¿queda claro lo que vamos a hacer? Sí. Bien. Ajá. ¿Sí? Sí. Va, muy bien. Bueno, entonces, el área total, ¿por qué no le llamamos mejor área 1 y área 2? Miren que lo que necesito es un elemento diferencial que se apoye sobre el eje de las x, es decir, un diferencial de x que moveré de menos 2 hasta 0 y luego de 0 hasta 2. Dos integrales, ese sería el área total. El área total vamos a poner que es igual al área 1 más el área 2. El área total sería igual a la integral definida desde menos 2 hasta 0 de la función x al cubo diferencial de x, más la integral definida desde doble 0 hasta 2 de la función x al cubo diferencial de x. Así calcularíamos esa área, una forma de calcularlo. Ojo, con la notación de que el resultado que me aquí le voy a aplicar valor absoluta al área 1. ¿Sí? Porque va a ser negativa. Entonces le voy a aplicar valor absoluto para tener el área 1 positiva. Porque solo es cuánto hay aquí más cuánto hay allá. ¿Queda claro cómo resolver esa área de ese problema integrado con respecto a x? Sí. Sí. Lo que le dé el área 1 lo va a hacer positivo, ¿verdad? Exactamente. El negativo de matemático solo me está diciendo que el área está debajo de la curva. ¿Sí? Que el área queda debajo del eje de las x. Eso es lo que me está diciendo. Pero yo no necesito que se resten las áreas. Necesito saber cuánto pongo aquí más cuánto pongo aquí. ¿Queda claro? Sí. Va, muy bien. Esa es una forma. Otra forma un poco más ingeniosa es que la función x al cubo es simétrica con respecto al origen. ¿Sí? Si ustedes le dan y igual 2, 2 al cubo, 8. Y igual menos 2, menos 2 al cubo, menos 8. Entonces a algunos se les podría ocurrir, ¿no?, que el área 1 es la misma área 2. Numéricamente son iguales. ¿Sí? Decimos, por simetría. El área 1 es igual al área 2
en condiciones de magnitud, en valor absoluto, numéricamente iguales. Por lo tanto, el área total también podríamos calcularla como 2 veces el resultado del área 2. ¿Por qué del área 2? Pues para no complicarme, el área 2 ya es positiva. Entonces, lo que me dé el área 2 multiplicada por 2, voy a tener el 1 más el 2. ¿Queda clara esa segunda forma de resolverlo por simetría? Ojo, solo se puede hacer cuando se cumple simetría. Sí, Sí, quedó sí. claro. Va. Vamos entonces a usar la segunda forma. ¿Sí? Porque para no resolver los integrales, que son las mismas, mejor vemos la segunda forma. El área total sería 2 veces el área 2, pero el área 2 se calcula como la integral definida, desde que equivale 0 hasta que equivale 2. De la función a integrar, que es la curva x cubo, y igual a x cubo. ¿Y quién voy a integrar? Miren, lo estoy integrando desde que x vale 0 hasta que x vale 2. O sea, que estoy integrando con respecto a la variable x, en un movimiento de la variable x. Por lo tanto, lo que debe estar integrando debe ser términos de x. Entonces, aquí no voy a despejar. Aquí voy a meter los términos de x. Voy a dejar a y despejado en términos de x. X al cubo, diferencial de x. Y lo integro, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí. Esta es otra forma de trabajar, pero lo estamos haciendo así. El área total es 2 cuartos de x a la cuarta evaluado desde que x vale 0 hasta que x vale 2. En otras palabras, el área total, 2 cuartos es un medio de 2 a la cuarta, ¿sí? Menos 0 a la cuarta, pero 0 a la cuarta es 0, entonces nos vamos hasta ahí. Ya sabemos que evaluar el límite inferior nos daría 0. Entonces podemos simplificarlo, nos quedaría 2 a la cuarta, 2 abajo con un 2 a la cuarta se va, me queda 2 al cubo son 8, entonces el área total debería de ser 8 unidades de longitud al cuadrado. Queda claro el siguiente problema. ¿Sí? ¿Quedaría claro? Sí. Vale, muy bien. Ojo, si ustedes lo hubieran resuelto, esta les va a dar menos 4 y esta les va a dar 4. Menos 4 más 4, 0. Indicando que como que esta área se resta con esta otra. Pero no es así, físicamente no es así. Físicamente es menos 4, menos 4 abajo, ok, 4 más 4, así. Y eso da 8. Bueno, queda entonces resuelto el problema 2. Ahora vamos a hablar de cómo calcular ya áreas, pero no necesariamente que salen del eje de la X o que salen del eje de la Y, sino que vamos a calcular áreas entre curvas. Esas áreas entre curvas se pueden calcular con respecto a X o con respecto a Y, según el problema y según la comodidad de los casos. Todas las integrales, inclusive estas que acabamos de hacer, se pueden resolver con respecto a X o con respecto a Y. El orden que ustedes elijan, así será la complejidad de solución. Vale, áreas entre curvas. Miren. Vamos a hacer primero con respecto a X su deducción. Tenemos una curva f de X, y tenemos una curva g de X, y queremos determinar el área cerrada bajo las curvas desde X igual a hasta X igual a B. Muy bien. La región de integración es esta, el área es esta, el área cerrada entre esas curvas es la siguiente. Y vamos a tomar un elemento diferencial, ¿sí? Vamos a colorear la curva, vamos a colorearla con elementos verticales, así. Miren cómo van cambiando los elementos verticales. Son infinitamente delgados, pero al colocarlos unos tras otros, se va haciendo el coloreo de la curva. Entonces, por motivos didácticos, voy a poner un elemento diferencial relativamente grande que pueda ayudarme a trabajar. ¿Sí? Un elemento diferencial como este. Muy bien. Entonces, ese elemento diferencial tiene un espesor muy pequeño. Recordemos que aquí está de increíblemente grande, pero realmente es muy pequeño. Y ese elemento diferencial se ubica en una ubicación, dando la redundancia, o en una posición X arbitraria. No es que su esquina inferior está a X1 y X2, no. Es X arbitraria y es una línea lo que estoy trabajando. Y ahora, si su base es el diferencial de X o un pedacito del eje X, ¿cuál será su altura? Bueno, en este punto, la ordinal de este punto
coincide con la imagen de la función g, o sea, coincide con g de x. Y la imagen en este punto coincide con la imagen de la función f, es decir, f de x. Entonces, ¿cómo creen que podríamos calcular la altura de ese elemento diferencial, de ese rectángulo infinitamente pequeño? Como f de x menos g de x. Correcto, la imagen más arriba menos la imagen más abajo. De aquí hasta acá hay una altura g de x y de aquí hasta acá hay una altura f de x. Pues a esta altura muy grande le quito la chiquita y me quedaría en la altura del rectángulo. F de x menos g de x. Entonces, el área de ese rectángulo, de esta área de aquí, ¿sí? Esa área, el área de ese rectángulo, sería área es igual a base por altura. La base es el diferencial de x y la altura es la diferencia. Entonces, la altura es f de x menos g de x multiplicado por la base. Base por altura, puedo poner la base aquí, no importa el orden de los factores. Pero, como estoy multiplicando algo por una base infinitamente pequeña, me genera un área infinitamente pequeña. Entonces, me genera un diferencial de área. Entonces, voy a integrar a ambos lados. Integro el lado izquierdo desde que el área vale 0 hasta que el área es el área total de la figura, e integro el lado derecho desde que los rectángulos se mueven desde x igual a hasta que terminan de moverse en x igual a b. Entonces, integro con respecto a x desde a hasta b. Cancelando, tendríamos que el área es igual a la integral definida de a hasta b de f de x menos g de x por diferencial de x. Esta es otra de las fórmulas básicas que ocupamos en el cálculo integral para la determinación de áreas entre curvas. Esa área no necesariamente tiene que estar en el primer cuadrante, puede estar en el tercero, segundo, cuarto. ¿Qué técnica le doy yo para trabajar áreas con respecto a x entre curvas? Si vamos a utilizar diferenciales de x, tengan esto a la mano, ¿sí? Matemáticamente en el cuaderno tengan esto, pero en su mente tengan esta fórmula. Integral definida de a hasta b, si las integrales son con respecto a x. Bien, la función más arriba menos la función, voy a ponerle aquí, la función más abajo. ¿Sí? Para calcular áreas entre curvas usando diferenciales de x, será la función más arriba menos la función más abajo. Ese resultado siempre les va a dar un resultado positivo. ¿De acuerdo? Ya no se van a complicar allá. Miren, ¿cuál es la forma de esta curva del eje x? Es y igual 0. Si yo no me hubiera querido complicar, ¿sí? Usando esta forma de áreas entre curvas, esto es general, esto funciona para todo. Sería la curva más arriba menos la curva más abajo. Es decir, que el área 1 sería la integral definida de menos 2 a 0 de la curva más arriba menos la curva más abajo. La curva más arriba se llama 0 menos la curva más abajo que se llama x al cubo. Diferencial de x. Y esto me va a dar positivo. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué se da el cambio de signo? Porque antes este estaba abajo, pero ahora este está arriba. Entonces el área 2 es la integral definida desde 0 hasta 2 de la función más arriba, que es x al cubo, menos la función más abajo, que tiene el nombre y igual 0. El eje x tiene el nombre y igual 0, o sea, x al cubo menos 0 diferencial de x. Y eso me hubiera dado las dos positivas. Es otra forma, tres formas de resolver el problema. ¿Queda claro esta deducción, esta fórmula y las formas de allá para volver a resolver el problema anterior? Ingeniero, disculpe, tiene una duda. O sea que esa fórmula siempre nos va a dar sí o sí un área positiva. Exacto. Si usted cumple con más arriba menos más abajo, no hay que preocuparse por los signos. Y puede pasar como esto, ¿no? Puede tener una curva, por ejemplo, la función y igual a x al cubo, cruzada, este es igual a x al cubo, interceptada con la curva y igual a x. Una línea recta, algo así. Miren, tendríamos que hacer este pedacito de área como la curva x al cubo menos la línea recta. Y este pedacito de área como la curva línea recta menos x al cubo. Y ahí las dos me dan positivas. ¿Queda claro ese concepto de función más arriba menos función más abajo? Es un truco que está en los libros.
Sí, muchas gracias. Va, muy bien. Entonces, un análisis de deducción similar sucede cuando queremos calcular áreas entre curvas, pero usando diferenciales de y o términos de y. Funciona más o menos así. Voy a dejar eso para que copien y voy a trabajar deduciendo la otra parte de la solución o de integración. Miren, hoy voy a poner las funciones así. Esta la vamos a llamar h de x, perdón, h de y, porque vamos a integrar con respecto a y, ¿no? Este se llama h de y, este se va a llamar, por ejemplo, q de y. Vale. Y quiero encontrar el área encerrada en el intervalo c, d, es decir, de aquí para, bueno, de aquí, de abajo para arriba. Quiero esta es la región de integración, quiero el área encerrada entre dichas curvas. Entonces, miren, ¿cómo son los rectángulos? Los rectángulos es como este, es un rectángulo súper pequeño, entonces lo voy a hacer de dimensiones más grandes, exageradas. Es un rectángulo acostado, un rectángulo que se apoya o quisiera apoyarse sobre el eje de la Y, dejando cierta área en particular. Entonces, este es un diferencial de Y. Tiene una altura ese rectángulo diferencial de Y. Entonces, miren, aquí en cada una de las esquinas, aquí tiene la imagen de Q de Y. Y aquí tiene la imagen de H de Y. Entonces, ¿cómo creen ustedes que calcularía la base de ese rectángulo? Q de Y menos H de Y. Q de Y menos H de Y. Es decir, miren, de aquí hasta acá la ubicación es Q de Y, y de aquí hasta acá la ubicación es H de Y. Entonces, al más grande le quito el más chico, el que está más a la derecha le quito el que está más a la izquierda, y me queda esta diferencia. Ese truco vamos a ocupar también de forma mental. Y vamos a llegar que el área de ese elemento diferencial muy pequeñito, mejor dicho, el área de ese elemento muy pequeñito, que al ser muy pequeñito es un diferencial de área, es igual a la base por la altura Q de Y menos H de Y por su altura diferencial de Y, y de manera similar, integrando ambos lados, de 0 hasta el área total, y desde que Y, ¿de dónde muevo los rectángulos? Los muevo así, ¿ven? Así, desde que Y vale C hasta que Y vale D. Entonces, de C a D. Me quedaría que el área es igual a la integral definida de C hasta D de Q de Y menos H de Y. Diferencial de Y. Y si esa área no está en el primer cuadrante, entonces yo puedo ocupar un truco similar. Esa es la fórmula matemática, pero esta es la fórmula mental, que sería integral definida de C a D de la función. ¿Qué creen que iría aquí? La función Q, ¿cuál sería? La que está más adelante, más atrás. Sería la que está a la derecha. Ajá, va a ser la función que está más a la derecha. Menos la función h que está más a la izquierda. Y eso integrado con respecto a y. Pongamos ese truco, ¿no? ¿Cuál es la convención matemática más común en el plano cartesiano? Y para arriba, x para la derecha. Entonces, si quiero usar integrales con respecto a x, voy a integrar función más arriba menos función más abajo, ¿sí? Porque allí, cuando hago un diferencial de x, estoy comprendido entre una función superior y una inferior. Una más arriba menos una prima más abajo. Y cuando ocupo diferenciales de x, estoy comprendido entre una función más a la derecha y otra más a la izquierda. Entonces, para que las áreas siempre sean positivas, aquí sería función más a la derecha menos función más a la izquierda. ¿Queda clara esas dos fórmulas mentales que vamos a estar ocupando? Sí, queda claro. Vale, muy bien. Recordemos cómo era el trapecio. El trapecio que trabajamos era así.
Aquí teníamos las integrales desde ¿cuándo a dónde? Desde 2 a 4. Este es el eje de la Y. Aquí teníamos la curva despejada en términos de Y. Miren, hay que despejar en términos de Y porque voy a integrar con respecto a Y. Son diferenciales así, son diferenciales de Y. Entonces, despejando a X en función de Y, que todo queda en función de Y, X igual a 2Y. Perdón, a 2. No, Y entre 2, al revés de esta cosa. Y entre 2. Vale. Y esta curva, ¿cuál es la ecuación del eje de la Y? ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es la ecuación del eje de la Y? La ecuación del Era eje... Y sobre 2. ¿Cuál? Era Y sobre 2. No. Me refiero a que, vaya, el eje de las X es una asíntota horizontal que corta el eje de la Y en 0. La ecuación del eje de las X es Y igual 0. ¿Cuál es la ecuación del eje de la Y? X igual a 0. X igual a 0. El eje Y es una asíntota vertical que corta el eje de las X en Y igual 0. Entonces su ecuación es X igual 0. Entonces miren, ahí están las dos funciones X despejadas en términos de Y. ¿Quién está más a la derecha? Y medios. ¿Quién está más a la izquierda? X igual 0. Entonces el área sería la integral definida desde que los rectángulos se mueven de 2 a 4, de la función más a la derecha, Y entre 2, menos la función más a la izquierda, 0. Eso integrado con respecto a Y. Así lo hubiéramos podido resolver también. ¿Queda claro ese problemita? Sí. Va, muy bien. Ojo, ¿qué pasaría si ese trapecio lo hubiéramos resuelto en términos de X, usando diferenciales de X? Miren, esto hubiera pasado. Les estoy planteando todas las posibilidades que se pueden encontrar en la resolución del problema penal. Vaya, ustedes vienen y dicen, voy a poner un elemento diferencial y listo. Entonces el área solamente sería la integral definida de la más arriba menos la más abajo. Esta se llama X igual 4, esta se llama X igual 2. Entonces, de 4 menos 2, como estoy integrando con respecto a X, diferencial de X. ¿De dónde a dónde voy a mover esos elementos diferenciales? Desde X igual a 0 hasta X igual a acá, ahí hay un problema. Que hasta aquí, la función más arriba es esta y la función más abajo es esta. Entonces yo puedo mover esos diferenciales desde X igual a 0 hasta X igual a, que sería la intersección, ¿no? Ustedes la determinan. Pero luego, los elementos diferenciales ya no tienen el mismo apoyo. Miren, ahora se apoya sobre esta curva. Entonces tendría que sumar otra integral definida desde A hasta B de la curva más arriba, 4, menos la curva más abajo, 2x. Recuerden que hay que despejar en términos de x, diferencial de x. Entonces, miren, si lo hacen con elementos diferenciales de x, le salen dos integrales, porque los elementos diferenciales se apoyan en dos funciones al principio, en un tramo, y en otro tramo se apoyan en otras dos funciones. ¿Queda claro esta otra diferencia que tendríamos? Sí, está bien. Vale, muy bien. Vamos entonces a resolver otro problema. Vale, nos dice, problema 3, determinar el área cerrada entre las curvas y igual a x cuadrado, y igual a x y x igual 2. Pregunta, ¿qué curva es cada una? ¿Y igual a x cuadrado cuál es? Una parábola. Muy bien. Una parábola abierta hacia arriba. Y abierta hacia arriba y centrada ¿en qué punto? En X igual 0. Correcto, en 0,0. Su vértice está en 0,0. Y igual a x, ¿qué función es? Sería una lineal, pero que pasa por el origen. O sea, acaba la línea recta. Correcto. Y además, ¿cuánto es su ángulo de inclinación en y igual a x? 45 grados. 45 grados. Esa es la función identidad. Una función a 45 grados pasando por 0,0. Pendiente positiva. ¿Y x igual 2? Sería una Es línea una constante. vertical que corta en x igual a 2. Así es, muy bien. Así se grafica. Entonces vamos a hacer un bosquejo. Miren, pongamos aquí el eje del plano cartesiano, x, y.
Vale, pongamos la línea recta que es la más fácil, no una línea de 45 grados, así. Luego la parábola viene aquí y abre más o menos así. Y luego la curva, vale. Miren, hay una posibilidad, la curva puede venir, la asíntota x igual 2 puede venir aquí o puede venir por aquí, o sea, ya sea que venga a la izquierda o venga a la derecha. Entonces, hay un punto de intersección entre la parábola y la recta. Antes de continuar, porque aquí la parábola sale para acá, acá la parábola sale así, la línea se extiende así, entonces en esta parte del plano cartesiano no va a haber intersección. Entonces, antes de continuar con la gráfica, determinemos el valor de x donde se cortan estas curvas. Entonces, como esta curva es y igual a x, esta curva de aquí abajo es y igual a x cuadrado, determinemos el punto de corte. Para determinar el punto de corte, en el punto de corte las coordenadas y y las coordenadas x son iguales, podemos igualar y igual y y dejar x al cuadrado igual a x. Es una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Es una ecuación cuadrática, debe de resolverse a través de los métodos de solución de ecuaciones cuadráticas, que son igualar a cero una ecuación cuadrática y despejar, bueno, no despejar, factorizar y luego hacer cero cada uno de los factores. Entonces quedaría x al cuadrado menos x igual a 0. Igualamos a 0 la ecuación, hay factor común, x, factor de x menos 1. Si hay dos factores multiplicados entre sí y da 0, es porque este factor vale 0 o porque este factor vale 0. Entonces se cortarán en x igual a 0 y en x menos 1 igual a 0, es decir, en x igual a 1. Muy bien. Entonces, miren, evidentemente se cortan en 0. ¿Sí? Pasan las dos por el origen, se cortan en 0. Y se cortan en x igual a 1. Entonces, miren, y encontramos el punto de corte donde quedaría la asíntota vertical x igual 2, a la derecha o a la izquierda del 1. ¿Sí? ¿Dónde quedaría? A la derecha. A la derecha. A la derecha. Así es. Entonces, ya eliminamos las dos posibilidades. Podría estar aquí o podría estar acá, pero ya vimos dónde está realmente. No está aquí, no está a la izquierda, está a la derecha. Entonces, quedaría así. Aquí está la curva y más o menos aquí tiene la asíntota. No está escala, recuerden que es un bosquejo, ¿no? No está escala. Entonces, miren que hay un problema con lo de las áreas. Hay un pequeño problema, porque en un momento una está arriba, otra está abajo y después cambia su sentido. En el primer momento, para el área 1, pongámosle, la x está, y igual x está arriba y la parábola está abajo. Miren, aquí está un diferencial de x. Y en el segundo momento, la parábola está arriba y la línea recta está abajo. Entonces vamos a tener esos cuidados. ¿Cómo vamos a calcular esas áreas? Vaya, el área total va a ser igual al área 1 más el área 2. El área total sería la integral definida desde que x vale 0 hasta que x vale 1, porque en ese tramo se cumple la misma posición de las funciones, quién está arriba y quién está abajo. Entonces, desde que x vale 0 hasta que x vale 1. La función más arriba se llama y igual a x. Estoy en diferenciales de x, entonces tengo que dejar todo despejado en términos de x. X, función más arriba, menos función más abajo. La función más abajo se llama x al cuadrado. Y todo esto debe ser integrado con respecto a x. Más la integral definida, desde que x vale 1 hasta que x vale 2. Y aquí, ¿quiénes serían? Esta es la curva de x igual 2. ¿Quiénes serían? La que está más arriba, o sea, la parábola, x al cuadrado, menos la que está más abajo, o sea, la línea recta, y igual a x. Y todo esto integrado con respecto a x. ¿Queda claro cómo plantear las integrales de área? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Resolvamos. Disculpe, me perdí en la segunda integral, no entendí muy bien cómo fue que sacó. Vale, voy a hacer un bosquejo, una gráfica diferente, porque como es un bosquejo, no queda tan bonita. Pero podemos darle una forma más amplia, digamos, hacer la parábola un poquito más amplia para que quede más bonito la región de integración. ¿Y así me va mejor? Vale. Tenemos un tramo de parábola así.
tenemos una línea recta algo así y así. Esta es la región de integración. Vale. Aquí está el eje de las X, aquí está el eje de las Y. Entonces, este pedacito se llama y igual X y este pedacito de abajo se llama y igual X cuadrado. Esto se comporta así desde 0 hasta 1. Luego, de 1 hasta 2, que es donde está la asíntota, esa es la curva X igual a 2. Cuando está la asíntota, miren lo que pasa. Hay un cambio en la posición de las funciones. Al principio, la parábola estaba abajo, pero ahora la parábola está arriba. Al principio, la línea recta estaba abajo, pero ahora la línea recta, perdón, al principio la línea recta estaba arriba, pero ahora la línea recta está abajo. Entonces, en el tramo de 0 a 1, la integral debería de ser la de arriba menos la de abajo, x menos x cuadrado. Y en el tramo 2, el área 2, esa es el área 2, ¿sí? En el tramo 2, tiene que ser siempre arriba menos abajo. Entonces, esta de arriba, la parábola, menos la de abajo, la línea recta, x cuadrado menos x. ¿Queda claro entonces así por qué se ha hecho? Sí, muchas gracias. Vale, muy bien. Resolvamos entonces las dos integrales definidas. Quedaría integral de x al cuadrado sobre 2, menos x al cubo sobre 3. Este pedacito, ¿sí? Este pedacito, evaluado desde que x vale 0 hasta que x vale 1. Más, resolviendo la otra, x al cubo sobre 3, menos x al cuadrado sobre 2, evaluado desde que x vale 1 hasta que x vale 2. Miren, área 1 más área 2. Ambas calculadas por teorema fundamental número 2 del cálculo. ¿Preguntas con eso de la integral? Ninguna. Muy bien. Vamos entonces a calcular el área total. Ustedes pueden calcularlo aparte también, no hay ningún problema. Pueden calcular área 1, un pedacito, área 2, área total, resultado 1 más resultado 2. También se puede hacer así. Entonces, quedaría área total, evaluando la primera integral definida, sería 1 al cuadrado entre 2 menos 1 al cubo entre 3. 1 al cuadrado entre 2 menos 1 al cubo entre 3. Este es el límite inferior menos el límite superior. Pero miren que el límite superior, el límite superior no es el límite inferior. Pero miren que el límite inferior es 0. Entonces sería 0 menos 0. Entonces el 0, la evaluación del límite inferior es 0. No necesitamos poner ahí cómo se hizo. Ya se sabe que dio 0. Esa es la primera evaluación, más la segunda evaluación, que es 2 al cubo sobre 3. 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado sobre 2. Límite superior menos límite inferior. El límite inferior ya no es 0, el límite inferior es 1. Entonces hay que quitar 1 al cubo sobre 3 menos 1 al cuadrado sobre 3. Y resolvemos. Área total es igual 1 al cuadrado menos 1 medio, sería por 1 medio menos 1 sexto sobre 3 por 1 a 3 menos 2 por 1 a 2, 1 sexto. Corchetes, cuidado con los corchetes, ¿sí? Son los mismos que estaban antes, ahí no me voy a confundir. Ahora acá, 2 al cubo, 8 tercios menos, aquí se va este con este, entonces sería 8 tercios menos 2, 2 son 6 tercios, 8 tercios menos 6 tercios son 2 tercios, sí, ¿verdad? 8 tercios menos 2, serían 2, son 6 entre 3, sí. 8 tercios menos 6 tercios son 2 tercios. Menos. Este es, aquí me he comido un número 2, que es 1 al cuadrado sobre 2, recuerden que es el doble denominador allá. Vaya, 1 tercio menos 1 medio, es lo mismo que 1 medio menos 1 tercio, pero ahora es negativo, menos 1 sexto. Vale, entonces quedaría área total, es igual a 1 sexto más 2 tercios, menos por menos más, entonces aquí más 1 sexto, mejor suma este con este, más fácil. 1 sexto más 1 sexto serían 2 sextos, o sea 1 tercio, más 2 tercios. Miren, he sumado este con este, en lugar de hacer este con este por ingenio, ¿no? En lugar de hacer esto, mejor aplico el positivo, me queda menos por menos más, entonces me queda 1 sexto más 2 tercios más 1 sexto, estos son igualitos, entonces 1 sexto más 1 sexto son 2 sextos, o sea 2 tercios, y ahora es homogéneo con este,
1 tercio más 2 tercios son 3 tercios, o sea que son 3. El área total entre el área 1 y el área 2 son 3 tercios, es decir, una unidad de longitud al cuadrado. ¿Preguntas? ¿Está claro? Ajá, ¿preguntas? ¿O les queda claro? Todo claro. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente y último problema. Vean la indicación del último problema, es un poco diferente con los otros problemas. Este dice, plantee la integral, las posibles formas de integrar que determinen esa región. Vamos a ver. Nos dice que las curvas, determinar el área cerrada entre estas curvas, y cuadrado 1 menos x. ¿Pregunta cuál es esta curva? ¿Alguna idea? ¿Cuál es esta curva? No hay. Sería una raíz cuadrada. Más o menos. Realmente es una parábola. La raíz cuadrada es una de las ramas de las parábolas. Esta es una parábola, pero donde la variable y está al cuadrado en lugar de x. Entonces es una parábola abierta horizontalmente a la izquierda o a la derecha. Vamos a escribir la ecuación ordinaria de esa parábola para ver hacia dónde abre. Miren, esto se puede escribir, la ecuación ordinaria de una parábola, ¿sí? Es de esta forma. De una parábola abierta hacia arriba, ¿no? Hacia la derecha. Es de esta forma. Y menos k al cuadrado es igual, aquí me falta 4p. Esa es la distancia focal. Entonces 4p por y menos k al cuadrado es igual a x menos h. Esta es una parábola abierta hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo de 4p, si es positivo o negativo. Entonces yo puedo darle la forma a esto. Puedo decir, necesito que x sea positivo. Entonces puedo poner y cuadrado es igual a x menos 1, puedo escribirlo así con la condición que traiga un negativo por acá, que factorice el menos 1 de factor común. Menos por 1 da menos x, menos por menos 1 me da 1. Puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 1 y dejar menos y cuadrado es igual a x menos 1. Y acá y se puede escribir como y menos 0 y se eleva al cuadrado. Sí, esto es equivalente, si y menos 0 me da y, me elevo al cuadrado y tengo este. Igual a x menos 1. Entonces, esta es la ecuación ordinaria de la parábola. Si igualamos a 0 a ambas expresiones, encontraremos su vértice. Y menos 0 igual 0 implica y igual 0. X menos 1 igual 0 implica x igual a 1. Entonces, el vértice de la parábola es 1 en x, 0 en y. ¿Y hacia dónde abre? ¿A la derecha o a la izquierda? Sería para la izquierda. Debido a este negativo, sería a la izquierda. Es una parábola con vértice acá y que abre a la izquierda. Muy bien, ya tenemos la forma de esa. Vamos con la otra. 2y igual a x más 2. ¿Qué línea es esta? ¿Qué curva es esta? Ajá. 2y igual a x más 2. ¿Qué curva sería? Va a despejar y primero. ¿Cómo? Despejar y primero no. No entendí. Pero, ajá, ¿cuál es la curva 2y igual a x más 2? ¿Qué forma tiene? Es una lineal, Es una línea recta, así es. Muy bien. Si yo despejo la y, podría darle su forma, no habría ningún problema, porque quedaría de la forma punto pendiente. Y es igual a x más 2 entre 2. Entonces, y es igual a x medios o 1 medio de x más 2 entre 2 más 1. Entonces es una línea recta que pasa por y igual a 1, que tiene una pendiente positiva de 0.5. Muy bien, esa es su forma. Más o menos, ¿no? Me imagino yo que como esta pasa aquí en 1 y tiene una pendiente positiva, entonces más o menos es así. Y la otra está en, permítanme, yo creo que aquí, no sé si he tenido un error en algún sigma. Déjenme revisar el problema original, porque pareciera que no se va a cortar.
Y esto lo escribía mal, entonces posiblemente tengo ahí un error de signo. Déjenme verificar. No, estamos bien. Vale. Estamos bien, y igual. Sí, sí, pues sí estamos bien. Estamos bien. Vale. Sería una línea recta, que raro. Sí, es cierto. No. Yo estoy poniendo mal allá la pendiente. Yo estoy poniendo la pendiente negativa. Ahí está el error. Vale. Pasa por el punto 1 y su pendiente es positiva. Entonces es así. Lo estaba poniendo acá, porque esta es una pendiente negativa. Ahí estaba el error. Vale. Y la otra tiene el vértice en 1 en X, 0 en Y. O sea que lo tiene más o menos aquí. 1 en X, 0 en Y y se abre más o menos así. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Ese es un bosquejo, no tiene las intersecciones todavía. Entonces, pero ya tengo una idea de cómo debería de ser. Voy a hacer los cortes, voy a determinar los cortes. Posiblemente tenga 2. Es muy bosquejo, así que no estoy seguro. Pero posiblemente tenga 2. Vale. Encontremos los cortes. Recordemos que para encontrar los cortes podemos igualar a X o podemos igualar a Y, no importa cuál igualemos. Entonces, ¿qué les parece si despejamos de esta ecuación a X y ponemos que X es igual a 1 menos Y cuadrado? Y de acá también despejamos a X y ponemos que X es igual a 2Y más 2. Así, muy bien. Ahí está despejada de aquí y está despejada de allá. Entonces podemos igualar las X. Miren que es más fácil igualar a X que igualar a Y, porque en un caso está al cuadrado y en el otro no. Entonces es más fácil igualar a las X. Igualando a las X, yo tendría 1 menos Y cuadrado es igual a 2Y más 2. Y esta es una ecuación cuadrática. Entonces vamos a resolver la cuadrática. Podemos dejar 0 en este lado e igualar a 0 en el otro lado. Y cuadrado que está negativo pasa a positivo. Luego tengo más 2Y. Luego tengo más 2. Y 1 que está positivo pasa a negativo. Dejando entonces la ecuación cuadrática siguiente. ¿Cuál sería la siguiente ecuación cuadrática? En Y cuadrado, luego más 2Y, y luego 2 menos 1, más 1, igual a 0. Vamos a encontrar las raíces de esa ecuación. Creo que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Vamos a ver. 2 por 1. Sí. Un trinomio cuadrado perfecto. Y más 1 al cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, Y más 1 es igual a 0. Y tendríamos la raíz Y igual a menos 1. Las funciones se cortan en Y igual a menos 1. Ahora encontrar los valores de X que tienen esos cortes. Lo podemos evaluar aquí o lo podemos evaluar aquí. Muy bien. Quedaría así. Por ejemplo, ¿cuál es la más fácil? La segunda. X igual 2 por Y más 2. Entonces quedaría X igual 2 por menos 1 más 2. En otras palabras, X igual a 0. Se corta en el punto X 0 y Y menos 1. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿En esa ecuación es 2y menos 2 o más 2? ¿En cuál? Aquí, ¿verdad? ¿O no? Sí, en esa. Estoy ocupando esta de acá. Vamos a ver. E igualado. X igual a Y cuadrado, 1 menos Y cuadrado. Allá está 1 menos Y cuadrado. Y X igual 2Y. Yo creo que ahí tengo un error, ¿va?
creo que no he despejado bien la X. Aquí está el error. Aquí es aquello que me decían. Aquí despejar la X, entonces quedaría 2y menos 2. Entonces aquí es menos 2. Muy bien, menos 2, menos 1, entonces aquí es otra cosa. Aquí es menos 3, bueno, corrijamos. Menos 3. Ya no es un trinomio cuadrado perfecto, definitivamente ya no lo es. Pero un trinomio de la forma x al cuadrado más 2 más c no sería tampoco tan difícil. Y más, y aquí este es copiar y pegarlo, este es multiplicar este por este, más por menos, igual a 0. Dos números que multiplicados me den 3, 3 por 1, sumados o restados me den 2, ahí está. Igualamos a 0, y tenemos los cortes, y más 3 igual 0, es decir, y igual menos 3. Y también y menos 1 igual 0, entonces y igual 1. Lo vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, puede ser en la que está aquí al cuadrado o puede ser en esta que está acá. Voy a ocupar esta que es más fácil. Esta es x igual 2y menos 2. Entonces, la primera x que evaluada a menos 3 sería 2 por menos 3 menos 2. Esto me da menos 6 menos 2, menos 8. Y entonces se formaría el punto de corte, menos 8 en x, y en x es menos 8. Y en y es menos 3. Menos 8, menos 3. Y ahora x evaluado en y igual 1. Quedaría 2 por 1 menos 2. 2 por 1 menos 2. Así es. 2 por 1 menos 2 sería 0. Entonces tenemos el punto 0 en x y 1 en y. Vale. Y ese punto 0,1 es este también, por cierto. ¿Sí? Es el intercepto por la línea recta. Entonces la gráfica pasa aquí, cabal por el punto de intersección, y aquí encontraríamos también el otro punto, el menos 8 en x y el menos 3 en y. Entonces, un bosquejo de la gráfica sería así. Parábola abierta a la izquierda, que tiene su ecuación. Vamos a poner a x despejada, la que teníamos allá. X igual a 1 menos y cuadrado. Esta es la gráfica. X igual a 1 menos y cuadrado. Y tenemos también ¿cómo se llama? Una parte de línea recta, así. Algo así. Y los puntos de intersección, aquí está 1, aquí está el vértice, o sea, aquí está el eje de las X, aquí está el eje de las Y, así sería, para que quede lo más bonito posible, eje X, eje Y. Aquí está el punto que teníamos 0,1, este es el punto 1 en Y, 0 en X. Este es el vértice de la parábola que lo encontramos como 1,0 o 1 en X. Y este de acá tiene, en X tiene menos 8 y en Y tiene menos 3. Muy bien. Vale. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué creen que ustedes que sería más cómodo para ese problema? Esta curva, esta línea recta, este pedazo, tiene la forma X igual 2y menos 2. 2y menos 2. Muy bien. Incluso pueden quitar lo que no les interesa. Miren, este pedacito de la rama ya no nos interesa. Este pedacito de la línea recta ya no nos interesa, ni este. Esa es la parte que está encerrada. Esta es el área que tenemos que determinar. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que sería más fácil plantear la integral? ¿En términos de y o usando rectángulos horizontales? ¿O en términos de y usando rectángulos verticales? En términos de x usando rectángulos verticales. En términos de y. Porque nos sale una sola integral. Ajá, muy bien, en términos de y. Porque cuando yo tomo en términos de y, miren, los elementos diferenciales van de la recta a la parábola. De la recta a la parábola, de la recta a la parábola, de la recta a la parábola. No importa en qué posición de y me ubique. Siempre, desde y igual menos 3 hasta y igual 1, me muevo de la recta a la parábola. Si lo hiciera en términos de x, tendríamos un pequeño problemita porque hasta aquí cambian las cosas. ¿Sí? Aquí iríamos de la parábola a la recta, de la parábola a la recta, de la parábola a la recta, y luego de la parábola a la parábola. Entonces ahí tendríamos un pequeño problema. Entonces vamos a resolver lo que nos dice, plantear dos formas de encontrar esa integral. La forma más fácil, vamos a hacer esta, la forma más fácil de integrar,
Sería así. El área sería una sola integral que varía desde que lleva de menos 3 hasta que lleva de 1. De menos 3 hasta 1. Y aquí vamos a poner función más a la derecha menos función más a la izquierda integrado con respecto a y o en términos de y. Entonces, ¿quién pondrían ustedes acá? Sería la parábola, iría primero. Iría la parábola. Y recordemos que para meter integrales en términos de y, yo tengo que tener todo despejado a la y. O sea, tengo que tener a la x despejada en términos de y. Entonces, lo que voy a meter es este pedacito. 1 menos y cuadrado. 1 menos y al cuadrado. Menos la función que está más a la izquierda. ¿Quién está más a la izquierda? La línea recta. Y se llama 2y menos 2. 2y menos 2. El área quedaría entonces de esta forma, simplificando, ¿no? No más que se pueda. De menos 3 a 1, de menos y al cuadrado, vamos a ver, menos 2y, aplicando el negativo, y 1 menos menos 2 sería 1 más 2 más 3. Diferencial de y. Muy bien, ya está resuelto o planteado la primera forma de encontrar esa área, que es lo que nos preguntan. ¿Cuál es la segunda forma? Miren, si se fijan, yo ya había puesto de comodidad x despejado en función de y, x despejado en función de y. Si lo vuelvo a plantear, miren, voy a hacer el dibujito de nuevo. Uno, 0, 1, menos 3, menos 8. ¿Qué pasará? Vale, primero la línea recta. La línea recta tendría que plantearla al revés. Y despejado en términos de x. Entonces quedaría la forma original que teníamos. Y igual x. Aquí está. Y igual x más 2 entre 2. X más 2 entre 2 o un medio de x más 1. Pero ahí estaría despejado en términos de x. Y esta de acá tendríamos un pequeño problema porque es cuadrática, ¿no? Es la forma, ¿dónde está? Y al cuadrado igual a 1 menos x. Y al cuadrado es igual a 1 menos x, implica que despejando para y tendría más menos la raíz cuadrada de 1 menos x. Entonces tengo dos ramas. Tengo la rama de 1 igual a raíz de 1 menos x, y tengo la rama de 2 igual a menos raíz de 1 menos x. La parte de arriba es la rama positiva. Entonces esta es raíz cuadrada de igual raíz cuadrada de 1 menos x. Y la parte de abajo es y igual menos raíz cuadrada de 1 menos x. Entonces, el área 1 lo calcularía con diferenciales que se apoyan de la parábola a la función, y el área 2, los diferenciales en x que se apoyan de la parábola a la parábola, de la rama inferior a la rama superior. Entonces, el área sería así. El área total sería la integral definida desde que x vale menos 8 hasta que x vale 0. De menos 8 a 0. Integrado. Función más a la derecha menos función más a la izquierda. Integrado con respecto a x. Entonces tiene que ser función más arriba menos función más abajo. ¿Qué pondrían aquí para la primera área? Primero iría la línea recta. Primero iría la línea recta. X más 2 entre 2 menos la rama de la parábola que está abajo. Entonces, menos la rama de la parábola que está abajo es esta, menos raíz cuadrada de 1 menos x. Eso es la área 1, esto es nada más esta área, miren, nada más el área 1, más la integral 2, o el área 2, que es una integral que va de 0 hasta 1, de 0 hasta 1. Lo mismo, función más a la derecha, menos función más a la izquierda, integrado con respecto a x. Entonces, perdón, este es al revés, este es la de arriba abajo. Función más arriba menos función más abajo. Entonces, ¿qué pondría en el primer paréntesis? Iría la rama positiva de la parábola. La rama positiva, raíz cuadrada de 1 menos x, y abajo la rama negativa, que es un menos raíz de 1 menos x. Y esta sería la segunda forma de determinar esa área. Pregunta, ¿cuál quisieran resolver ustedes? ¿La primera forma o la segunda forma? La primera sale más fácil. Primero. La primera, ¿no? ¿Por qué?
creces, es mucho más fácil integrar el polinomio de la primera forma. Entonces quedaría, miren, solo la vamos a resolver y ustedes le evalúan, ¿no? Por el tiempo. Entonces quedaría, porque esto si ustedes gustan resolver la otra para practicar, pero quedaría así. Área total es igual a menos y al cubo sobre 3 menos 2y al cuadrado sobre 2, es decir, menos y al cuadrado más 3y. Miren que rapidito resolvimos esa integral, evaluado desde que y vale menos 3 hasta que y vale 1. Y ahí ya le está área total igual tantas unidades de longitud al cuadrado. Y ahí lo calculan ustedes, ¿de acuerdo? Eso ya es muy sencillo para ustedes. ¿Alguna pregunta con respecto al problema? ¿Les ha quedado claro?